Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial y listos para sumergirnos en un drama que nos ha dejado a todos con la respiración contenida. Hoy vamos a desgranar un momento crucial, un instante que lo cambió todo, que se resume en esas 7 palabras cargadas de significado. Kerem no pudo apartar la mirada de Ande en el escenario. Este título, por sí solo, ya nos evoca un torbellino de preguntas, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué significaba esa mirada fija, esa incapacidad de desviar los ojos? ¿Era admiración? ¿Era algo más profundo? ¿Era una confesión silenciosa? En este vídeo vamos a explorar a fondo ese momento enigmático, analizando cada detalle, cada posible interpretación y el impacto que tuvo en la trama y en los personajes. Así que si eres fan de estas historias que nos tocan el corazón y nos hacen pensar, no olvides darle a ese botón de suscripción para no perderte ninguno de nuestros análisis. Únete a nuestra comunidad y activa la campanita para que te notifiquemos cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en el misterio de esa mirada. Imaginen la escena. Las luces del escenario parpadean, la música crea una atmósfera electrizante y sobre ese escenario se encuentra Ande. No es solo una actuación, es un torbellino de talento, carisma y quizás, solo quizás, una vulnerabilidad que solo unos pocos pueden percibir. Y allí, entre el público con los ojos clavados en ella, está Kerem. No es una mirada casual, no es un simple vistazo. Es una mirada que lo atrapa, que lo inmoviliza, que le roba el aliento. Podríamos decir que fue un instante fugaz, pero en la narración de una historia, los instantes fugaces son a menudo los que dejan las huellas más profundas. ¿Qué hacía Kerem tan cautivado? Era la belleza de Ande, su talento innegable, la forma en que se movía, la voz que la acompañaba. Seguramente todo eso jugaba un papel. Pero si estamos hablando de una historia con sustancia, seguramente había algo más. Quizás Kerem estaba viendo en Ande algo que iba más allá de la simple actuación. Tal vez estaba viendo a la persona detrás del personaje, a la mujer que en ese preciso instante estaba brillando con una luz propia e incontrolable. Analicemos la psicología detrás de esta situación. Cuando alguien no puede apartar la mirada de otra persona en un contexto público, y más aún en un escenario, suele indicar una conexión emocional muy fuerte. No es solo un interés pasajero, es algo que activa una respuesta profunda en el observador. Podría ser admiración pura, el reconocimiento de un talento extraordinario. Pero en el lenguaje del amor y del drama, las miradas son a menudo mensajeras silenciosas de sentimientos no expresados. ¿Podría ser que Kerem estuviera presenciando una faceta de Ande que no conocía o que había estado ignorando? Quizás él la veía de una manera y en el escenario ella se revelaba de otra, más intensa, más apasionada, más ella misma. Esa inmovilidad de Kerem podría ser el resultado de una epifanía, de un momento en el que las piezas del rompecabezas caen en su lugar y él se da cuenta de la magnitud de sus sentimientos o de la importancia de Ande en su vida. Pensemos en las posibles reacciones de Ande si hubiera notado esa mirada. ¿Se habría sentido halagada, incómoda, intrigada? Una mirada tan intensa puede ser poderosa, y Ande, estando en el centro de atención, seguramente es sensible a la energía que la rodea. Si ella se dio cuenta, ¿cómo lo afectó? ¿Aumentó su confianza, la hizo dudar, o despertó en ella una curiosidad por saber qué pensaba Kerem? En el contexto de una narrativa, este tipo de momento no ocurre al azar. Está diseñado para crear tensión, para insinuar un conflicto o un desarrollo en la relación entre los personajes. Si Kerem y Ande tienen una historia previa, esta mirada podría ser el catalizador para resolver viejos desacuerdos o para iniciar un nuevo capítulo. Si son personajes nuevos o si su relación es incipiente, esta mirada podría ser el inicio de un romance, un amor a primera vista o al menos, una atracción irresistible. Detengámonos un momento en la palabra secreto que aparece en el título. Kerem no pudo apartar la mirada de Ande en el escenario en secreto. Este añadido es crucial. ¿Qué significa ese en secreto? ¿La mirada era secreta, es decir, nadie más la notó? ¿O el secreto reside en lo que esa mirada significaba, en los sentimientos que Kerem estaba ocultando? La idea de un secreto añade una capa de intriga y profundidad. Nos hace preguntarnos qué tanto Kerem está reprimiendo, qué tanto está luchando contra sus propios sentimientos. El escenario por sí mismo es un lugar simbólico. Es un lugar de exposición donde las verdades,
tanto las deliberadas como las accidentales, pueden salir a la luz. Cuando Kerem está mirando a Ande en el escenario, no está en la intimidad de su hogar, está en un espacio público, lo que hace que su incapacidad de apartar la mirada sea aún más reveladora. Es como si la magia del momento, la actuación de Ande, hubiera roto sus defensas y le hubiera obligado a confrontar algo que estaba intentando ignorar. Imaginemos los pensamientos de Kerem en ese instante. Podría estar pensando, no puedo creer lo hermosa que es, o quizás nunca la había visto así de viva. Podría estar reviviendo recuerdos, comparando la Ande del escenario con la Ande que él conoce, y dándose cuenta de que la mujer que tiene delante es mucho más compleja y fascinante de lo que pensaba. Y todo esto mientras el resto del público se concentra en la actuación, él está en su propio mundo, cautivado por una sola persona. La dinámica de la mirada que no se aparta es un tropo clásico en la narrativa. Se utiliza para simbolizar una conexión profunda, una fascinación, una obsesión e incluso un amor no correspondido. Pero cuando se combina con el elemento de secreto, se vuelve aún más potente. Sugiere que hay algo más allá de lo evidente, algo que está fermentando en las sombras y que está a punto de salir a la superficie. Para los espectadores, este tipo de momento es un regalo. Nos permite especular, crear nuestras propias teorías, y sentir la emoción cruda de la conexión humana. Nos hace empatizar con Kerem, con su lucha interna, y con la admiración que siente por Ande. Y nos hace anticipar con ansias el siguiente paso de esta historia. ¿Qué harán estos personajes después de este instante decisivo? Podría ser que Kerem estuviera intentando memorizar cada detalle de Ande en ese momento, como si supiera que algo iba a cambiar drásticamente. O quizás estaba tratando de entender algo en su actuación, un mensaje oculto, una señal que solo él, por alguna razón particular, podría descifrar. La interpretación depende mucho del contexto general de la historia, pero el título nos da suficiente material para construir un universo de posibilidades. Y no olvidemos la importancia de Ande en esta ecuación. Su actuación, su presencia en el escenario, es lo que desencadena esa reacción en Kerem. Es ella, con su arte, quien provoca esa mirada inquebrantable. Esto nos habla del poder del arte, de su capacidad para conmover, para inspirar, e incluso para cambiar el curso de las vidas. Ande en ese momento no es solo una artista, es una fuerza que cautiva y que, quizás sin saberlo, está redefiniendo la perspectiva de Kerem. Ahora, consideremos las implicaciones a largo plazo. Un momento así, si está bien desarrollado, puede ser el punto de inflexión de toda la historia. Puede ser el inicio de un romance que lo superará todo, o el detonante de un conflicto mayor si esos sentimientos son inesperados o prohibidos. La tensión que se crea en ese instante es palpable, y la audiencia se queda esperando ver cómo se resolverá. ¿Qué tipo de secreto podría estar implícito? Podría ser un secreto amoroso, donde Kerem está secretamente enamorado de Ande. O podría ser un secreto relacionado con el pasado, un evento que solo ellos dos conocen y que la actuación de Ande evoca. O incluso podría ser un secreto sobre la propia identidad de Ande, algo que Kerem empieza a intuir a través de su mirada. Las posibilidades son infinitas, y eso es lo que hace que estas historias sean tan cautivadoras. En resumen, el título Kerem no pudo apartar la mirada de Ande en el escenario en secreto, nos presenta un instante cargado de significado y potencial narrativo. Nos habla de una conexión profunda, de sentimientos latentes y de la magia que ocurre cuando el arte y las emociones se entrelazan en un espacio público. Es un momento que invita a la reflexión, a la especulación y a la espera ansiosa de lo que vendrá después. Y esto, queridos amigos, es lo que amamos de las buenas historias. Son esos momentos aparentemente pequeños, esas miradas intensas, esos secretos susurrados, los que construyen el entramado de la vida y de la ficción. Son ellos los que nos hacen sentir, los que nos hacen vibrar y los que en última instancia, nos conectan con los personajes y con sus luchas. Hemos explorado la profundidad de esa mirada, las posibles razones detrás de la inmovilidad de Kerem, y el impacto que un momento así puede tener en el desarrollo de una historia. Hemos considerado el poder del escenario como catalizador y el misterio que añade el elemento de secreto. Hemos viajado a través de la psicología, la narrativa y la emoción, todo a partir de un título que promete drama y conexión. Gracias de corazón por acompañarnos en este análisis tan profundo. Espero que hayan disfrutado desgranando este fascinante momento tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que significaba esa mirada?
¿Qué secretos podría ocultar? Déjenme sus interpretaciones, sus teorías y sus sensaciones en la sección de comentarios de abajo. Sus opiniones son súper valiosas para nosotros y nos ayudan a crear contenido que realmente les interese. Y si este vídeo les ha gustado, si sienten que les hemos aportado algo interesante, por favor, regálenos ese pulgar arriba. Compártanlo con sus amigos, con esa persona que también ama las historias que nos hacen sentir. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos análisis, debates y exploraciones del fascinante mundo de las historias. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desvelando los secretos que nos cautivan. Hasta la próxima.